gracias, compañeras, compañeros. Quiero recordar que hace unos cuantos días recibimos en una sesión especial al presidente de Colombia. Hicimos no solamente una gran recepción, un gran reconocimiento al presidente Santos, sino que aquí se aplaudió con un gran entusiasmo el informe que él dio y que quiso compartirnos sobre lo que han hecho en Colombia con un reto gigantesco que han afrontado en relación con los desplazados. Y aquí nos dio a conocer lo que hoy ya es una ley, la Ley de Reparación del Daño a Víctimas de la Violencia del Narcotráfico, pero esta ley está dirigida específicamente a atender a los desplazados. ¿Qué nos dijo el presidente Santos? Y aquí, insisto, lo aplaudimos, reconocimos además que han afrontado retos y nos vimos en el espejo de Colombia y nos hemos visto, no solamente en su problemática, sino también en las respuestas que han ido construyendo. Lo que dijo es que a partir de esta ley y la decisión del Estado colombiano, se ha hecho justicia a 500,000 desplazados, 500,000 de desplazados, pero además señaló que las víctimas, puesto que él subrayaba que los derechos de las víctimas implicaban que tenía que garantizárseles la verdad, su derecho a la verdad, que tenía que garantizárseles la reparación del daño y que además tenían derecho a la justicia. Él señalaba que esa acción hacia 500,000 personas, hombres y mujeres colombianos, familias colombianas, era apenas el inicio, porque él reconoció que las víctimas de desplazamiento en Colombia eran 6 millones de personas, una cifra impresionante, 6 millones de personas. Pero la decisión fue afrontar esto, asumirlo y reconocerlo. En el caso de nuestro país, ya existe un enorme compromiso porque hemos firmado como nación, como país, como gobierno, distintos instrumentos internacionales. ¿Qué dice, por ejemplo, el párrafo 2 de los principios rectores del representante, el secretario general de la ONU para desplazados internos? Dice: son desplazados internos aquellas personas o grupos que se han visto forzados u obligados a huir o escapar de su lugar de origen, de su residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Es decir, está hablando de desplazados internos las Naciones Unidas. Y no se trata, hay que subrayarlo aquí, de refugiados, porque los refugiados son aquellos que cruzan una frontera. En el caso de los desplazados internos, se trata de aquellos que se mueven, que tienen que salir forzados por las circunstancias dentro del propio territorio nacional. ¿Y qué significa para los gobiernos este desplazamiento? Significa ni más ni menos que, puesto que no han cruzado una frontera, les asisten todos los derechos a ellos, pero también al gobierno todas las obligaciones para darles protección y asistencia. El gobierno está obligado a brindarles protección y asistencia, tal como lo está haciendo, lo ha hecho el gobierno colombiano y como lo han hecho otros. No solamente el gobierno mexicano está obligado a brindar protección y asistencia a los desplazados, sino que se han firmado instrumentos internacionales que obligan al gobierno mexicano. Ahí están los convenios de Ginebra, los protocolos facultativos, la Declaración de Cartagena, y yo subrayaría la Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas. Agrega personas desplazadas, que son, insisto,
aquellos que están aquí. Ya desde 2002, imagínense, hace 13 años, por invitación del propio gobierno mexicano, hubo aquí una presencia, un representante especial para desplazados internos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Realizó una visita a nuestro país hace 13 años, el 28 de agosto de 2008, y observó las causas de desplazados aquí en nuestro país. En ese momento, el gran tema de debate era los desplazados en Chiapas, por distintas causas, por conflictos internos. También hemos tenido desplazados, como lo señaló este propio representante especial de desplazados de Naciones Unidas, por disputas por la tierra, por intolerancia religiosa y, por supuesto, por tráfico de drogas. Ya lo señalaba desde 2002, de tal manera que a 13 años lo que hoy tenemos es una situación extremadamente compleja, difícil, pero obligaciones del Estado mexicano. Yo quiero señalar que hace poco, en un estudio que se acaba de dar a conocer por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, que tiene su sede en Ginebra, sobre México, señalaba que en México existía documentado por este centro, y señalaban que no eran cifras definitivas, al menos 281,000 desplazados internos debido a la violencia ligada al tráfico de drogas, a la violencia por los grupos del crimen organizado. Pero que era fundamental que el gobierno mexicano reconociera este desplazamiento interno. Es por ello que requerimos asumir este gran problema. También hay que subrayar que en este informe se señalaba, se trata de las peores cifras de desplazamiento forzadas en una generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes. A finales de 2014, también se señalaba en informes que han hecho expertos, alrededor de 7 millones de desplazados internos en el continente americano. 7 millones de desplazados internos. Y esto iba a la alza. Por supuesto, quien lo ha documentado plenamente es Colombia. Nosotros no solo debemos documentarlo, sino que debemos reconocerlo. Se debe reconocer y visibilizar a quienes son víctimas, pero al mismo tiempo tienen derechos, y debe existir la obligación del gobierno mexicano de brindarles protección y asistencia. El artículo 1 de la Constitución, que es un artículo que mencionamos con frecuencia y del cual nos sentimos muy orgullosos, orgullosas, porque pone en el centro la obligación de respetar los derechos humanos, nos tiene que llevar a un siguiente paso. Y por eso, por lo tanto, propongo una modificación, una adición al artículo 11 constitucional, que es un artículo que trata de la movilidad, del derecho a entrar, salir de la República Mexicana, que nos asiste a todas y todos los mexicanos, del derecho a viajar por nuestro territorio y de mudar de residencia. Pero habla aquí del derecho no por causas forzadas. Y por eso creo que en el artículo 11 constitucional tenemos que agregar como parte de esta movilidad también aquella que se da forzado por las circunstancias, de tal manera que la propuesta de adición es la siguiente: el Estado, con la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno y en los términos que disponga la ley en la materia, garantizará la seguridad y restitución de sus derechos a las personas que por los efectos de o para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, parafraseando lo que ya dice Naciones Unidas, sean desplazadas de su lugar de residencia dentro del país, de tal manera que en nuestra Constitución demos un paso adicional, una Constitución garantista, nuestra Carta Magna, para que, tal como se está haciendo en otros países en nuestro propio continente, los desplazados sean visibilizados y en nuestra propia ley suprema
tengan establecido el derecho a contar con respaldo y asistencia por parte del Estado mexicano. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.